y además surgió como una suerte de coalición de antiguos enemigos o de recientes enemigos, que además salió al frente con una base estrechísima de control de poder y de consentimiento ciudadano. Entonces, su partida de nacimiento tuvo como testigo principal al mayor número de protestas que ha habido en el país en este siglo, durante 2 intensísimos meses en los que se produjeron decenas de muertos y centenares de heridos. Ahora, eso parece haber marcado la presidencia de la señora Boluarte, porque, como tú sabes, yo he tenido en un determinado momento una cierta acceso a ella, y una de las cosas que observé es el hecho de que llega al poder y a los 4 o 5 días se producen los incidentes, a los pocos días, no sé cuántos exactamente, pero se producen los incidentes. Menos aún, casi al comienzo. Casi al comienzo. Entonces, primero hubo una puesta de alfombra roja y apertura de la visita a Palacio de Gobierno por parte del Congreso, que fue un elemento de disgusto para un buen sector de la gente que podía haberlo apoyado. Y luego lo de Ayacucho termina por destruir total posibilidad de una coalición democrática que pudo haberse formado, por la cual pudo haber habido un puente, digamos, entre Castillo y ella, muchísimo más basado en un cierto consenso. Entonces, no sé, ya ese fenómeno creo que es decisivo, por eso la política de derechos humanos y las actitudes en relación con ese tema, la última de las cuales es la visita a Ayacucho rodeada de militares y policías sin recibir en ningún momento a los familiares que estaban pidiendo poder entrevistarse con ella, ¿no? Creo que ahí hay un tema de base, creo, en la estructura de pensamiento que ha cambiado radicalmente la señora Boluarte. Lo que yo no entiendo, Julio, y ahí pregunto qué es lo que te dice la experiencia, es qué llevó a Boluarte a tomar súbitamente la decisión de una coalición con el grupo hegemónico en el Congreso, con el grupo en los hechos, funcionalmente hegemónico, y que suponía realmente una subordinación de ella hacia ellos, suponía su consentimiento. Yo entiendo de que antes hubo la decisión de ellos que querían cortarle la cabeza con una acusación realmente descabellada, ya que estamos hablando de cortar la cabeza, por esto del Club Apurímac. Pero eventualmente se retira todo eso, lo que es ya un cierto síntoma de que había habido un preacuerdo, y después se da este. Pero, digamos, no se necesitaba una inteligencia muy alta para percatarse de que ese acuerdo tenía un precio. Y tenía un precio eventualmente muy alto, como es el que ella empezó a pagar desde el comienzo. Y ella había venido desde una plataforma y una visión supuestamente del todo diferente. Una visión de izquierda, reivindicativa, populista en el sentido original del término, ¿no es cierto? Claro. Identificada. O sea, ella no era de los leninistas, en otras palabras, ¿no? De los leninistas tipo Cerrón, aun cuando se confesaba. No era, pero estaba dentro de eso, ¿no es cierto? Que eso es era una especie de leninismo o gamonalismo. Pero, y además poco democrático. Pero al fin y al cabo, izquierda. Entonces, ¿qué la lleva a ella? ¿Cuál fue ese proceso? ¿O es que no hubo ningún proceso? ¿O es que lo único que ha habido es la idea de flotabilidad? Creo que hubo una mezcla de todo, pero fue decisiva la entrada de Otárola. El actual primer Otárola, no hay que olvidar que fue el que la asesoró en ese complejo proceso de negociación con el Congreso para lograr incluir una posibilidad de un mínimo consenso a favor de ella. Porque 10 años de condena sin que pueda participar en política, obviamente acababa con ella, como ministra y como política. Entonces, eso fue lo primero que fue manejado además por varios actores. Otárola se conecta con el oficial mayor entonces del Congreso, José Chevasco, un hombre sumamente hábil para este tipo de arreglos, y además arma y con mucho kilometraje. Muchísimo, demasiado. Sí, así es. Entonces, y además, previo a esta, ella también había tenido algunos gestos que no fueron percibidos por la opinión pública. Por ejemplo, su viceministro era un hombre de Patricia Chirinos. Ojo. Y es el actual ministro del MIBIS.
un hombre que ha sido alcalde de Bellavista, que viene de Chimpún Callao y que pasa piola hasta ahora. Sin embargo, ya tiene algunas opiniones en el gabinete que son de ruptura con Bolivia, ruptura, o sea, él es uno de los que apoya al actual canciller. Entonces, es en realidad ese segundo factor también. Ya había una alianza en curso, pedida por la... Entonces tú piensas de que uno de los factores finalmente que imbricó esa articulación fue Patricia Chirinos. Fueron toda la derecha, ¿ok? Articulada por la oficial mayor del Congreso, en mi opinión, por los operadores parlamentarios que Dina tenía y también por la urgencia que tenía ella de poder armar por lo menos un frente a su favor en la Comisión de Constitución, donde estaba Patricia Chirinos, estaban los fujimoristas, estaban una serie de fuerzas. Pero hay algo más que me parece a mí muy relevante, ¿no? Es cómo se produce esta súbita conversión. Cuando se produce los sucesos de Ayacucho, ella realmente pasa por una terrible crisis, ¿no? O sea, no es una persona que fuera indiferente a eso, porque ella, tanto la elección de ella como presidenta no se le esperaba. Te lo digo porque yo soy testigo de la vida ambulante que tuvo que hacer durante 2 horas hasta que el Congreso la llamó. O sea, ella no está en una conspiración, sino que la conspiración ha surgido de la situación tan objetiva, que es una caída inesperada de castigo. Uno. Y dos, también... Pero perdona, pero ya le habían quitado la acusación por lo del Club Apurímac. Pero justamente, pues, al haberle quitado la acusación, ya había una deuda de ella, digamos, de alguna manera, desde el punto de vista político, ¿no? Naturalmente. Una retribución que te queda. Entonces, en segundo lugar, se produce también en ella esta crisis personal que revela que también lo de Ayacucho, me da a mí la impresión que el hombre que tomó la iniciativa ahí fue Otárola, probablemente con directivas gaseosas, generales, que yo ya le conozco, porque yo he tenido la oportunidad de confrontar sus posiciones en el Valle del Tambo. En aquel suceso que tú recordarás que hubo 6 muertos y él fue uno de los consejeros de Humala que llevaron a una supuesta ligadura ahí en Conga que tuvieron catastróficas consecuencias para ese gobierno. Entonces, creo que ese es un segundo dato de la realidad que es muy importante, la personalidad de Otárola, que todos lo sabíamos, un buen constitucionalista, un tipo democrático, pero nadie lo sospechaba como lo que es, una persona con una visión militarista, muy vinculada a este tipo de poder y con este tipo de mentalidad. Entonces, todo Bueno, eso y que tenía también antecedentes de manejos intensos y no afortunados en conflictos, ¿no? Como así es, así es. sucedió lo de Tambo, Claro. sucedió lo que Pachato en aquella época. Conga Entonces, también estuvo en su haber porque él era consejero de Nadine y del gobierno, ¿no? Al comienzo del gobierno. ¿De acuerdo? Sin cargo sí. oficial, pero era miembro del Partido Nacionalista, ¿no? Entonces, en ese momento, y tú también míralo desde la perspectiva de una consejería política, entra ella, básicamente debiéndole todo a ese grupo que primero le ha perdonado la vida, en segundo lugar la está haciendo presidenta y ya está llegando, por supuesto, a hacer las cobranzas con intereses que se cobran día a día. Claro. Eh, pero ella, su turno, debe saber de que la base social, la base de apoyo, el consentimiento de los gobernados que tiene esa gente es uno de los más bajos en la historia de la República. Ella iba a abrir, hay que decirlo claramente, ella iba a abrir una negociación, ¿ya? Sí. Con izquierda. Estaba en su agenda en su momento, pero se produce la sociedad de Ayacucho y ahí es que ya se produce un desbarajuste. Además, también tenía la intención de trabajar con Jorge Nieto del Partido de Buen Gobierno, que todavía no está inscrito, y con el Partido Morado. O sea, tenía la idea de un frente alrededor suyo, no era la idea de un gobierno de la derecha como tal. O sea, el gobierno de la derecha se pavimenta por los ciudadanos de Ayacucho, tan radicales, tan determinantes en la vida del país, ¿no? Pero ahí está el otro asunto. ¿Qué pasa? Ella entra en pánico porque Así en es, Ayacucho tuvo todavía una posibilidad de reaccionar. claro. Tuvo todavía una posibilidad de tratar de establecer inmediatamente conversaciones, de cambiar completamente el estilo de la pura represión Claro. y además la condena a priori de los actores que quizá es más importante incluso que la represión. Así es, ¿No? así es, así es, así es, claro. Entonces el condenarlos, el terruquearlos, el llamarlos incluso no peruanos, como sucedió Así es. implícitamente en el caso de Puno. Y digo, si unas semanas antes estaba pensando en hacer una coalición de centroizquierda, que era
digamos, en el caso que hubiera estado bien escogida la gente, era una salida muy racional. En un ratito se ha convertido básicamente en una persona de ultraderecha, en los hechos, no quiero decir Claro, conceptualmente. Entonces, ¿qué pasa? Está muy asustada. escucha, ella entra en pánico, renuncia 3 veces en un solo día a la presidencia delante de sus colaboradores más inmediatos. Pero ¿quiénes eran los colaboradores más inmediatos? El gran problema con la señora Boluarte, como me lo escribió un amigo diplomático que tuvo en esos días dramáticos, era que tenía el típico manejo con secretarias, con personal de muy bajo nivel. O sea, que influían además en ella de una manera muy empírica, por un lado. Y segundo, no tenía alrededor suyo un núcleo político, porque ella lo disuelve, a raíz de estos sucesos lo disuelve y se convierte esto en un gabinete que fue, ojo, con el primer gabinete, donde casi elige a Walter Gutiérrez, ¿no? De recordada trayectoria, que es ahora el embajador en España, como premier. Luego quiere poner a Luis Chuquibara y Chuquibara se queda con una tormenta de nieve en París y no puede llegar al Perú a tiempo. ¿Okay? Y finalmente se impone la candidatura del señor que dirigió todos estos problemas, que fue, no me acuerdo ahorita su nombre, el abogado Angulo, que fue desastroso, porque no tuvo Sí, ningún claro. manejo y abrió eso el camino con tal de manejo con los militares y termine pues creando Entonces, esa Pero, crisis... ¿y dónde estaba todo lo anterior? Por ejemplo, pero digo, Chuquiguara estaba atollado con una tormenta de nieve en París, pero, por ejemplo, Nieto estaba en Lima y no No, precisamente en medio de la el nieve. nieto no había tenido con ella una comunicación empática porque hay un problema de narcisismo en la señora Boluarte. ¿Me entiendes? En su estilo de hacer política no es solo un estilo personal, sino hay una falta de conocimientos que hace que ella tome actitudes que son propias, digamos, del narcisismo. O sea, de que yo tengo la razón, yo sé, yo hago y lo hace sin ninguna reflexión. Entonces, eso refleja... O mejor dicho, para ponerlo en términos más concretos, el narcisismo del tipo yo soy la patrona y tú obedeces. Bueno, yo te comentaba alguna vez que aquí en Ottawa hay una cierta herencia cultural también, ¿no? Y sobre todo el discurso que ella da después de las muertes en Juliaca es terrible, ¿no? Sí. Terrible. Es un discurso, no tienen derecho a reclamar otra cosa que agua, desagüe, esas cosas, y no tienen derechos a reclamos políticos. Prácticamente eso dijo. Segundo, se enfrenta a los aymaras, pero con un lenguaje completamente ofensivo, que lleva a que los aymaras pasen a la oposición radical al gobierno. Y en tercer lugar, ella empieza ahí a diseñar, después de esa masacre de Juliaca, en lugar de una política de rectificación, como tú has dicho, que puede haber tenido después de Ayacucho. Incluso Después de Ayacucho mucha era gente difícil, pero sugirió posible. cosas. Sí. Por ejemplo, tú ves la entrada de Molina, un experto en todos los temas ¿cómo se llama?, de conflictos en el país, va en esa línea. Pero lo primero que Molina le dice es, doctor, hay que pedir perdón a la población, hay que acercarse a los dirigentes, y él organiza el acercamiento y es sacada del medio porque en medio de esto está también peleando la derecha por un espacio y están ministros que no son favorables a una personalidad así, no es un izquierdista, es una persona progresista, digamos, muy comprometida con todo lo que es la solución de los conflictos sociales. Y algo temperamental, lo cual es un problema con la señora Bolar, porque ella exige sumisión de las personas que la rodean, razón por la cual yo nunca trabajé con ella de una manera oficial, ordenada, sistemática, como he hecho con muchos otros políticos en el país. No me incluí nunca en el equipo del MIS y no me incluí nunca en su equipo político personal, más que en un grupo de asesores que nos reunimos de vez en cuando. Te quiero decirte que ahí hay una conducta, el empirismo, la falta de cultura política, la falta de relaciones políticas, la falta de una racionalidad política. Por ejemplo, lo del Club Apurímac, algo Eso completamente es, aconsejable, ¿no? sí, ¿O no? sí. ¿No? O sea, que tú te metas a defender tu club de esa manera, siendo ya vicepresidente de la República, te refleja que no te mueves en los planos que te da tu identidad como vicepresidente. Estás confundiendo todo, porque además no olvidemos que ya viene a ser funcionaria 14 años en la RENIEC. No olvidemos ese detalle, muy importante, que te condiciona en una esfera de la burocracia que no es precisamente la que lidera la gestión pública, sino que es de acatamiento más bien, ¿no? De las decisiones Sí, de la dirección de... Entonces hay todo un problema ahí cultural, personal, sí, que no la sí. desmerece en cuanto que ella alguna vez sustentó algunos valores, pero definitivamente se hizo todo astillas a raíz de lo sucede de Ayacucho, creo. Si todo esto la lleva, primero, del acatamiento burocrático
a decir, a suponer, llegó mi momento, lo que sucede en ciertas instituciones verticales, ¿no es cierto? Hasta este momento obedecí, a partir de hoy mando. Y a partir de este momento soy la patrona, ustedes me obedecen. Pero luego viene todo lo otro, y uno de los primeros focos de tensión, de protesta e incluso de rebeldía es su propio departamento, Andahuaylas. Apurímac, Andahuaylas. Y en Chalhuanca. Empieza en Andahuaylas. Apurímac. Claro, que es Apurímac. Y además en Chalhuanca, bueno, sí, y hay sucesos en Chalhuanca que también son terribles, ¿no? Sí. Y entonces, cuando tu propia tierra y tu propia base territorial y, si se quiere, política, se ha levantado en contra tuya, en ese momento no tuvo reflejo alguno. O sea, eso es lo que me lleva a pensar de que hay un momento en el que entra una suerte de pánico blanco. Sí, claro. Es decir, aquel en el que deja ser, no puede razonar bien por la tremenda tensión, y todo es sobrevivir a costa de lo que sea. Y en ese momento, para ella, el único nombre del salvavidas es fuerza. Ha sido un factor, yo no le he hecho toda la culpa a él, porque está ser humano, además siendo una persona adulta, la señora Dina tiene más de 50 años, no es cualquier persona. Entonces, es una persona, Otárola, que sin embargo logra, por la habilidad que él tiene a nivel político, dominar la escena. Él es el presidente en acción, en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos. Ella es la que presenta la imagen pública, pero el hombre que toma las decisiones, me han dicho muchas personas que han visitado Palacio, es básicamente Otárola. Y él tiene una línea que en este caso es salvarse de todo lo que ha pasado. Y le da un terreno común con la Presidenta de la República. Y por eso el tema de derechos humanos no han hecho ninguna investigación, han dado mal las órdenes a los militares, no hubo, parece ser, ni siquiera una reunión con el comando antes que ellos vayan a Ayacucho, ¿no? Y tampoco, y en Juliaca ya la cosa también se ve como que ocurre lo mismo, a pesar que hay un nuevo ministro de Defensa, ese ministro de Defensa aguanta al ejército hasta donde puede, pero ahí la policía actúa. Una de las cosas que cualquier analista que tratara de entender estos meses extraordinariamente tumultuosos, convulsos y anormales que se ha vivido, es qué tipo de asesoría de seguridad interna, tenía la presidenta en tiempos y en semanas donde la seguridad interna era casi el 100% de las preocupaciones. Por supuesto, y que disminuyó conforme los factores de clima trajeron otro tipo de daños y catástrofes incluso. Pero entonces, ¿qué tipo? Y lo que parece, confírmame si es también lo de tu punto de vista, es de que en realidad no hubo nunca una discusión integrada de qué hacer, de cómo coordinar fuerzas, de cómo coordinar las medidas que no fueran represivas con las medidas de acercamiento, administrativas, de organización, de comunicación, de propaganda, si se quiere, de llegar a entendimiento con autoridades locales, en fin, de inteligencia y además de coordinación entre las fuerzas, el tipo de medios que se podía utilizar, cuándo, cómo, de qué manera, cómo llevarlos a cabo. Parece de que no hubo mayor coordinación ni mayor esfuerzo en eso, sino que todo fue responder a una urgencia, a otra urgencia, a una tercera urgencia. Es que cuando gobiernas por impulsos y no tienes formación política y no tienes una visión de la gestión más elevada que la que ella tiene, tú vas a gobernar reactivamente. Y esa es una característica de este gobierno. Lo reactivo lleva a que no elija bien. Por ejemplo, ¿cómo es posible que tú pongas a un X que no tiene mayor trayectoria como primer ministro para comenzar, ¿no? Y te lleva a un tremendo problema como el de Ayacucho. ¿Cómo tú tomas decisiones de seguridad que son tan delicadas que requieren que no será ella, pero su ministro de Defensa tiene que estar al pie comunicándole a ella, el presidente del Comando Conjunto diciendo lo que está pasando, y se producen los hechos, y esto lo encuentra a ella, mira, lo más gráfico. ¿Te acuerdas la reunión de Ayacucho, que era la reunión sobre el acuerdo nacional, donde ahí Dina se entera de las muertes? O sea, no tenía ninguna previsión, ni los canales armados para tener esa previsión, porque no se rodea de las personas enteradas, ¿me entiendes? Aquí hay un problema... Pero tampoco hay comunicación
tampoco hay una comunicación que se da durante los hechos, como debe suceder siempre Así, ante situaciones de gravedad, en lo que claro, tiene que haber salas de situación que así es. están comunicadas desde el nivel estratégico hasta el nivel táctico, Jamás en toda integrará la Lina forma. una sala de guerra porque en la campaña electoral así no trabajó tampoco. Tuvo gran eficiencia en algunas cosas como combatir el derecho castigo a la victoria electoral, pero en general es un manejo empírico. ¿El manejo empírico qué quiere decir? Que es un manejo de impulsos administrativos, de resolver situaciones muy pequeñas y no tener la visión general con una estrategia y con una capacidad de poder lograr objetivos, ¿no? Entonces, se vuelve además central en tu persona. El otro problema es que cuando tú tienes una visión a partir de ti, como digamos el objetivo de una estrategia política, pierdes tú la visión integral que te da y sobre todo, cuando no escuchas a tus colaboradores, que es lo que le pasó a Molina y le ha pasado a todos los colaboradores con cierta capacitación, pues hay ahí un problema muy serio, ¿no? Porque entonces no te aconseja la ciencia, no te aconseja el saber, no te aconseja la gente que conoce y lleva a que simplemente tú utilices lo que ellos te ofrecen y no tengas una estrategia personal donde tú te vincules a grupos. Es clave que un presidente tenga pues un grupo de asesores que pueda discutir las situaciones de seguridad nacional, que pueda discutir los grandes problemas del país. Solo tenía este Un presidente debe tener un Estado mayor, por un, supuesto. un, un Estado mayor que funcione todo el tiempo bien Así es. y que le dé y que le dé un dominio instantáneo de toda Claro, la información que necesita pero sobre estos cualquier escenarios, ¿no? situación vinculada con el gobierno. No tienen ni Eso idea. pocos presidentes lo han tenido, Así es pero verdad. en una situación de emergencia como esa, lo menos que se puede tener, ¿no es cierto?, es una sala de emergencia, operaciones, donde estén todos los factores, porque ahí tú tienes una de las cosas. Si rápidamente, cuando empiezan las protestas por el desmanejo que has descrito tan acertadamente, si empiezan las protestas, adquieren inmediatamente intensidad y, y se tornan peligrosas. Claro. Entonces, la información que le llega al gobierno, según entiendo, es claro, están por tomar el aeropuerto de Ayacucho, están cerrando todas las vías, se está produciendo lo que en términos reales es un bloqueo dentro de la nación, y si esto continúa va a ser una suerte de estado preinsurreccional, en fin, eso es lo que le dicen. Y Claro. entonces viene la decisión Además con el y es, terruqueo, ¿ah? Con el terruqueo que juega en ella, que viene de una zona de emergencia, que lo ha vivido de sí, joven, ¿no? Porque yo vine a claro. Lima cuando tenía 15 años, entonces hay realmente ahí maneras de tratar el tema que a ella la aterran y la alarman y la llevan a tomar decisiones de dejar en manos de los militares todo. Yo creo que ese es su error. Pero Haber dejado en manos de precisamente, los pero militares el trabajo. precisamente, si vienes de Apurímac, si vienes de esa zona que fueron aquellas que primero y más intensamente sufrieron la violencia del conflicto interno y sobre todo el accionar asesino de Sendero Luminoso, entonces lo que tú entiendes es la necesidad de saber modular, dirigir la fuerza de una forma apropiada a la circunstancia, porque si te dan una situación de peligro, de descontrol, que sí había, sí, en una medida objetiva, se había dado una situación de descontrol por la falta de manejo político. Claro. Entonces, se da eso, y también por una organización de protesta, por supuesto. Si se da eso, entonces, y vas a pasar a utilizar la fuerza para contener la protesta, una de las primeras preguntas que cualquiera que esté en posición de gobierno y sin tener experiencia se hace es qué medios, qué métodos vas a utilizar de control por la fuerza. Porque si lo que inmediatamente dices es que salga la Fuerza Armada, que salga el Ejército con el equipamiento regular que tiene, el equipamiento normal que tiene, para eso, la falta de entrenamiento en control de disturbios, urbanos y pacíficos, entonces lo que va a suceder es de que apenas se prenda la mecha, van a volar las balas, como sucedió. Pero lleva a una conclusión que es muy importante, ¿no? Sobre este tema. Y es de que, nuevamente, la improvisación, dos personas emocionales, porque Alberto Tagle también es una persona muy emocional, aparece muy tranquilo y todo, pero es muy emocional. Y la señora Dina Boluarte lo es también. Y no se basan en la inteligencia, digamos, en la previsión de lo que los acontecimientos pueden desencadenar. No se basan, por lo tanto, en una visión sistemática, razonada, ¿no? De los hechos, sino reaccionan como hacen los empíricos, pues que no saben bien las cosas
no tienen la información encima de la mesa y toman decisiones. Yo creo que la decisión que se ha tomado en Ayacucho fue algo así como que vaya la Fuerza Armada y resuelva el problema.